la ley de Faraday y muchas otras leyes. Repito, primero se ve en la experiencia qué sucede. Por eso la física, digo yo, la física es la ciencia más maravillosa. Por eso yo enseño física. Ahora, la única ciencia verdadera es la matemática. La única ciencia verdadera es la matemática. Pero la matemática en sí misma es abstracta. ¿Qué es 2? Nada. ¿Qué es 3? Nada. Pero cuando se lo relaciona a un objeto físico, toma sentido. 2 sillas más 3 sillas, 5 sillas. Bueno, pero la física, digo yo, es la ciencia más maravillosa porque estudia el mundo físico que vemos, vivimos, palpamos, sentimos y a veces hasta sufrimos. Bueno, todo este comentario para decirles que hoy van a ver, por lo menos de una manera experimental, así sea con simulador, que falle o que no falle, no importa, pero es la idea, lo que es el principio de Arquímedes. Y además, yo les pasé el apunte, Luis Fernando, yo les pasé el apunte que les enseñé en la clase, les anticipé antes del paro, y les recomendé que estudien el principio de Arquímedes y de Pascal. O sea, teóricamente todo tenían que saber, porque además que lo han visto en colegio o han visto en otras materias también. Pero sin embargo, vamos a ver de todos modos cómo corresponde. Jóvenes, bienvenidos otra vez al grupo. Tenemos 49 estudiantes participantes. Espero que lleguen los demás, porque a los no vamos a sellar el aula porque tienen que estar presentes en la clase para luego hacer su informe. Decirles además que ya me han pasado las notas todos los auxiliares. El primero en pasarme fue Luis Fernando, felicitaciones. Me pasó Eric, Eduardo y Diego. Así que seguimos en camino con el mismo entusiasmo. Voy a apagar el micrófono mío y la cámara mía, pero Luis Fernando, yo estuve toda la clase anterior en tu explicación, estuvo muy bien y también buena la participación, así que cada vez seremos mejor. Bueno, jóvenes conmigo, entonces, con cámara apagada. Luis Fernando, bienvenido otra vez, el tiempo es tuyo. Ya, muchas gracias, Nero. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Como ustedes saben, yo soy Fernando y hoy vamos a ver el laboratorio número 6 que corresponde a lo que es el principio de Arquímedes, ¿ya? Este laboratorio, jóvenes, es muy interesante, ¿ya? Pero es bien express a la vez, ¿ya? O sea, es un poco corto. No hice mucha experiencia por los simuladores, no encontré. Y el que encontré estaba un poco, creo que la propia página estaba un poco mal, porque se salía, ¿no? Pero gracias a Dios agarré y pude sacarle captura, digamos, ¿no? Lo que necesitaba para lo que es la explicación de hoy. Bueno, volviendo a lo que es el principio de Arquímedes, este laboratorio tiene como objetivo, ¿no? Conocer y comprender el principio de Arquímedes, ¿no? Y el empuje, dice, ¿no? El empuje es una fuerza, jóvenes, no es una palabra cualquiera, ¿ya? El empuje es una fuerza que siempre va dirigida hacia arriba, digamos, ¿no? O sea, si yo agarro, ¿no? Y introduzco un objeto cualquiera en un recipiente con agua o cualquier fluido, no siempre agua, yo introduzco, digamos, ¿no? Este objeto dentro del fluido. Entonces, el fluido trata, digamos, de equilibrarse, digamos, ¿no? Con lo que es el empuje, digamos. Esa fuerza que se opone, digamos, que ese objeto se sumerja completamente hasta el fondo del recipiente, ¿ya? El caso más típico que han visto es el de una pelota, ¿no? El de una pelota. ¿Sí? Vale, levantó la mano. ¿Me escucho? Bueno, creo que se equivocó. Bueno, entonces le decía que el caso más típico es el caso de una pelota en una piscina, ¿no? O cualquier otro caso, puede ser el río también, ¿no? En un grupo de amigos se ponen a jugar voleibol, ¿no? O ahí en el agua, ¿no? Y en el caso de que la pelota no se sumerge hacia abajo, ¿no? Sino que flota, ¿no? Pero cierta porción de ese volumen de la pelota, ¿no?
está sumergido, no es que se sumerge completamente, digamos, ¿no? Sino que flota en el agua. Y de ahí viene, digamos, el concepto este de lo que es empuje, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, si yo agarro y la pelota con mi mano la sumerjo completamente? Automáticamente se siente, ¿no? Se siente una fuerza que trata de evitar eso, ¿no? Trata de evitar eso. Y esa fuerza que se siente, jóvenes, es la fuerza de empuje que ofrece, digamos, ¿no? El propio fluido ante un objeto cualquiera que llegó a introducirse. ¿Ya? El otro objetivo que vamos a realizar es, bueno, lo que trata de llegar es encontrar, dice, el volumen, empuje y densidad de un cuerpo usando este principio, ¿no? Este principio de Arquímedes. ¿Ok? Y como último vamos a calcular lo que es la densidad de un fluido, conociendo su volumen sumergido, ¿no? Viceversa, dice. ¿Ya? Más nos vamos a abocar a lo que es este objetivo de acá del medio y el primero, ¿no? El primero vamos a ir conociéndolo con las imágenes que he colocado más adelante. ¿Ok? Y lo que vamos a realizar más énfasis va a ser este segundo. ¿Ok? Fundamento teórico. Como fundamento teórico quiero que me investiguen un poco más de la historia de lo que es, de cómo surgió, digamos, este principio y qué nos dice, digamos, ¿no? ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes en sí, digamos, ¿no? Como segunda pregunta, ¿qué es el empuje? ¿Ya? Obviamente el empuje hidrostático, estoy hablando, ¿no? El empuje que se genera cuando hay agua, ¿no? O un fluido, perdón, ante un fluido. ¿Y de qué depende, digamos, este empuje, ¿no? ¿De qué depende? Bueno, se los digo, digamos, ¿no? ¿De qué depende el empuje? El empuje mayormente depende de lo que es el volumen, digamos, que está actuando, ¿no? De su volumen que está actuando. A mayor volumen sumergido, mayor va a ser el empuje, ¿ok? O sea que es directamente proporcional a eso. Porque el fluido, ustedes saben que el fluido tiene una densidad conocida, ¿no es cierto? Dependiendo que sea el fluido, ¿ya? Mayormente depende de su volumen, de cuánto se sumerge, ¿ok? Como tercera pregunta dice, ¿qué volumen toma en cuenta el empuje? ¿No? ¿Qué volumen toma en cuenta el empuje? Obviamente que es el volumen sumergido o el volumen desalojado que se genera cuando yo introduzco un objeto, ¿no? Y bueno, pues aquí hice realizar un pequeño gráfico, digamos, ¿no? Un gráfico más o menos similar a este de acá, digamos, ¿no? Pero no van a ser el mismo, sino otro, imaginándose otro en otra situación, ¿ok? ¿Y qué pasa? Dice cuando un cuerpo se hunde y cuando flota, ¿no? ¿Qué pasa cuando un cuerpo se hunde y cuando un cuerpo flota? Así un ejemplo más clásico, jóvenes, podamos a pensar, miren, un barco, digamos, ¿por qué no se hunde, digamos, ¿no? ¿Y por qué flota, digamos, ¿no? Semejante peso que lleva el barco, digamos, ¿no? O los barcos que traen, no sé, materiales o equipos de otros países, ¿no es cierto? Vía marítima, ¿no? No se hunde, ¿no es cierto? En el mar, a no ser que tenga otras fallas, digamos, ¿no? Ahí ya, esa es otra charla, digamos, ¿no? Pero ¿por qué no se hunde, digamos, un barco, digamos, ¿no? ¿Por qué no se hunde? En caso, si yo agarro un pedazo de roca, digamos, ¿no? Y la lanzo a un lugar al mar, ¿no? Al mar, por así, obviamente que este se va a hundir, digamos, ¿no? La roca va a hundirse, digamos, obviamente. ¿Y por qué, digamos, el barco, si es más pesado, por qué no se hunde, digamos? Y ahí surge, digamos, esta pregunta, digamos, ¿qué pasa cuando un cuerpo se hunde y cuando flota? ¿Ya? Bueno, vamos a lo que es el principio de Arquímedes en sí. ¿Ya? Dice acá, tomemos en cuenta, jóvenes, ¿qué pasa cuando yo sumerjo? A ver, cuando yo sumerjo un objeto en un líquido, ¿ya? Vamos a tener dos casos, dice, ¿no? En los que yo sumerjo una porción, lo que le decía anteriormente, yo sumerjo una porción y luego lo sumerjo a mayor profundidad, ¿no? O lo sumerjo completamente. Aquí tenemos un primer caso, miren, jóvenes, ¿no? Un primer caso. Inicialmente, la pelota, ¿no? La pelota tiene una figura conocida,
Y además en este recipiente hay un líquido, ¿no? Hay un fluido de una densidad cualquiera, podemos llamarle, ¿no? Una densidad cualquiera, una densidad de fluido. Y esta pelota pues tiene un peso, obviamente, ¿no? Que siempre el peso apunta hacia abajo, ¿no es cierto? Y bueno, pues miren acá, jóvenes, esta pelota está sumergida, está, digamos, ¿qué se dice? En sí, digamos, hay una cierta porción, ¿no? Hay una cierta porción acá que está con el agua, ¿no es cierto? Está sumergida una cierta porción. Ahí está, miren, no sé si lo logran ver, ese pedacito de color naranja, ¿no? Se dan cuenta que ese pedacito de esa pelota, está sumergida bajo el agua. Y la otra porción de la pelota, que es un poco mayor, está emergida, ¿no es cierto? O sea que está flotando prácticamente la pelota, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Viene un segundo caso, donde hay un agente externo, miren, en este caso esta mano de acá, hay un agente externo que trata de hundir a la pelota, o sea, la hunde completamente, miren, como la ven acá. La hundió completamente, o sea que la sumergió, lo sumerge completamente, ¿no? La sumerge completamente y automáticamente, jóvenes, ahí se genera una fuerza de empuje mucho mayor a la que vemos acá. ¿Ya? Esta fuerza de empuje es mucho mayor a la que está aquí inicialmente. ¿Por qué? Porque aquí el volumen sumergido, jóvenes, aquí el volumen sumergido que está en la pelota es una cierta porción, digamos, ¿no? Una cierta proporción, no es completamente como acá. Entonces aquí el empuje va a ser, digamos, más pequeño que acá, digamos, ¿no? En esta situación va a ser un poco más grande. ¿Por qué? Porque el volumen total de la pelota se sumergió completamente, miren, ¿no? Entonces ahí ya como que ya se siente, digamos, el empuje que genera, ¿no es cierto? El propio fluido, digamos, ¿no? Y esta fuerza siempre va apuntando hacia arriba. Esta fuerza de empuje siempre apunta hacia arriba y va a tratar de sacarla a la pelota, obviamente, ¿no? Porque si yo retiro mi mano, ¿no? La mano que ven acá la retiro, esa fuerza de empuje con mayor fuerza me lo va a hacer salir hacia la superficie, ¿no? Y ahí vemos cómo se sumerge, ¿no? ¿Hasta dónde va a salir la pelota? Hasta que la pelota y el empuje se equilibren. O sea que el peso de la pelota y el empuje se equilibren, ¿ya? Hasta ahí va a ser. Si no hay equilibrio, este obviamente va a tratar de hundirse, ¿no es cierto? Pero el empuje lo que hace es llevar a un equilibrio entre la pelota y el fluido, ¿ok? Vemos otro caso acá, miren. Inicialmente no había esta esfera, digamos, ¿no? La esfera del dragón no había, digamos, ¿no? Tenía un volumen definido acá, un volumen líquido, un volumen inicial. Pero ¿qué pasa, también? ¿Qué pasa? Miren, inicialmente dice que acá está el volumen, ¿no? El volumen inicial, en esa flechita de ahí. Ahí había un volumen inicial, ¿no? Pero agarraron y metieron una esfera del dragón, ¿no? Y esa esfera hizo que el volumen se desplace, miren, esta cantidad de acá, exagerando, ¿no? Se desplazó un volumen de ahí, un delta de volumen podemos llamarlo, porque no es un volumen 2, sino que el volumen sigue siendo el mismo, el volumen del fluido sigue siendo el mismo. Lo que aumentó fue este volumen de la esfera. Y ese volumen de la esfera yo puedo saberlo con tan solo saber cuánto fue lo que se desalojó este delta de volumen. ¿Ok? Ese delta de volumen es el mismo volumen que tiene la esfera. ¿Ok? Igual, miren, en este caso de acá, lo mismo, ¿no? Esta esfera tiene un cierto volumen y lo que yo aumente aquí al líquido que estaba inicialmente en reposo, yo lo coloqué en la esfera y va a crecer un delta de volumen. ¿Ok? Ese delta de volumen, o sea, lo que se desaloja o lo que tiende a crecer, ese es el peso del líquido desfasado que viene a ser el empuje. ¿Ok? Ese peso viene a ser ese empuje. Y acá al ladito, miren, jóvenes, podemos ver nosotros. Aquí está el famoso Arquímedes, ¿no? Arquímedes. El señor Arquímedes. ¿Esto cómo surgió, jóvenes? Surgió como en una época donde no existía, digamos, la era de la tecnología como ahora, ¿no es cierto? No había cómo saber, digamos,
cómo saberlo. Bueno, en sí esto surgió, este señor, ¿ya? Este señor era un gran pensador físico, matemático, que en esa época, digamos, cuando existía un rey, había comprado una corona, dice, ¿no? El relato del cuento. Había comprado una corona y el rey, digamos, le entró la idea de que la corona, bueno, él quería saber que la corona, quería saber si la corona es realmente de oro, ¿no? Completamente de oro. Y quería saber cuánto era esa proporción de oro, digamos, de la corona. Entonces, como Arquímedes, digamos, se encontraba, digamos, en esa zona, ¿ya? Le encargó, digamos, el papel de que le dijera a él cuánto es lo que pesa, digamos, prácticamente o cuánto de oro tiene, digamos, esa corona, ¿ya? Y no podía negarse, digamos, a realizar esa investigación porque si no lo decapitaban, pues, ¿no? O sea, lo iban a matar prácticamente, digamos, ¿no? Entonces este señor Arquímedes no le quedó más remedio que aceptar, digamos, ¿no? La petición del rey, digamos, ¿no? Porque en esa época, digamos, te resistía a lo que decía el rey y, bueno, te explicaban lo que es, ¿no? Entonces, no recuerdo cuánto fue, si fueron un par de semanas lo que le dio, o una semana, pero el punto fue que le dio cierto tiempo para que él, digamos, le dé una respuesta de cuánto era el, el peso en sí del oro que tenía la corona, ¿ya? Entonces el señor Arquímedes, de tanto pensar y todo, porque ya se iba a volver loco, agarró y se desnudó completamente y llenó una tina, tal como lo ven ahí, o una bañera, miren, ahí, llenó una bañera completamente de agua, ¿no? Bien al ras de agua llenó, y se sumergió completamente, digamos, ¿no? Y creo que hasta que se durmió, digamos, ahí, durmió todo un día, y al siguiente día de que él iba a dar la respuesta al rey, porque ya se cumplió, ya digamos, el tiempo que le dio, él se levanta asombrado, ¿no? Se levanta diciendo la palabra eureka, ¿no? Esta palabra eureka, jóvenes, significa lo he descubierto, ¿ya? Lo he descubierto. Lo he descubierto. ¿Y qué fue lo que descubrió? Lo que descubrió fue que cuando él se metía a la bañera, él veía que el agua, ¿no? El agua se salía, ¿no es cierto? O sea, rebalsaba, prácticamente se desalojaba de la bañera, ¿no? Entonces él lo que agarró fue sumergirse completamente y ver la cantidad de que se botaba, esa cantidad de volumen era el volumen que él tenía, ¿no? En este caso su cuerpo, su volumen de su cuerpo, ¿ok? Entonces fue así donde él, digamos, despertó feliz, podríamos decir, ¿no? Feliz, se levantó, contento, ¿no? Diciendo la palabra eureka, que lo ha descubierto, ¿no? O lo he descubierto. Entonces fue ahí, digamos, de la idea donde surgió este principio, ¿no? Porque él ya fácilmente, ya él se dio cuenta de que si yo meto la corona ahí al agua y la sumerjo completamente, voy a obtener su volumen, obviamente, ¿no? Voy a obtener su volumen que tiene esa corona. Y así fue como ya él le dio una respuesta al rey más clara, ¿no? Así fue como que a la vez surgió este principio. Desde ese año, no recuerdo cuándo fue, de ese año fue lo que se dio este principio, ¿no? Y esto va a seguir, ¿no? Va a seguir con el estudio de esto, porque es cosa que ha pasado y lo podemos ver, ¿no es cierto? Lo podemos percibir, ¿no? Son los cálculos. ¿Ok? Bueno, miren, acá tenemos otro ejemplo, jóvenes, en el cual dice algo para tener en cuenta, dice, algo para tener en cuenta es cómo se comporta el agua al sumergir un objeto. Miren acá, jóvenes. Inicialmente, esta jarra tiene un fluido, ¿no? Inicialmente tiene un fluido definido, miren ahí. Vamos a darle un volumen inicial, tiene, ¿no? Ahí. Pero miren el segundo caso, ¿no? La jarra desalojó un pequeño delta de volumen, ¿no? Un pequeño diferencial de volumen, llamémosle, ¿no? O una pequeña porción de volumen. Pero ¿cómo fue lo que creció ese volumen? Fue al introducir esa piedra ahí adentro, ¿no es cierto?
o este objeto cualquiera, agarró y se sumerge completamente, tal como lo vemos acá, ¿no? Se sumergió completamente la piedra. ¿Y qué hace, digamos, no? El volumen inicial que estaba, el volumen inicial viene a convertirse en un volumen 1. En sí, digamos, el volumen inicial del líquido sigue siendo el mismo. Lo que aumentó fue este volumen del objeto, ¿ok? ¿Y yo cómo puedo saber ese volumen del objeto? Pues sencillo, digamos, ¿no? A eso yo le llamo un delta V, digamos, ¿no? Un delta V de volumen. ¿Y a qué va a ser igual ese delta V de volumen? Facilingo, digamos, ¿no? Como ya sé que vale V1, el volumen que se aumentó con el objeto que yo introducí, le resto el volumen inicial y voy a obtener ese delta de volumen. Y ese delta de volumen, jóvenes, ¿no? Yo puedo llevarlo a términos de peso, conociendo lo que es su densidad del fluido, y ese peso viene a ser lo que es el empuje, bueno, esa fuerza de empuje, ¿ya? ¿Por qué? Porque el empuje viene a ser ese peso, o sea, viene a ser esa masa de líquido, esa masa de líquido que desaloja por la gravedad, ¿ok? O sea, esta masa de líquido que se desaloja o que se suspende hacia arriba, jóvenes, este pedacito de acá, multiplicada por su gravedad, viene a ser lo que es el empuje, ¿ok? ¿Se entiende hasta acá o no, jóvenes? Escucho opiniones. Se entiende. Muy bien. Que es interesante, ¿no? Que puede ser que aquí, digamos, sea un poco confuso, porque aquí vemos que el agua, digamos, crece, ¿no? Sin embargo, el agua sigue siendo el mismo, digamos, ¿no? El mismo volumen. Lo que aumenta es el volumen que yo introducí, digamos, en este caso, este objeto. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. A ver. Bueno, aquí miren, ¿cuál es el concepto en sí de lo que es el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes, jóvenes, dice, ¿no? La teoría dice, cuando un cuerpo se sumerge, dice, o sea, cuando un cuerpo cualquiera puede ser esto, se sumerge total o parcialmente en un líquido, dice, en un líquido, este experimenta, ¿no? Una fuerza vertical, joven, en lo que le decía yo, siempre va a ser una fuerza vertical y dirigida hacia arriba, ¿no? Y hacia arriba, dice acá, miren. O sea, dice que cuando yo agarro un objeto y lo sumerjo totalmente o parcialmente, parcialmente significa sumergirlo cierta cantidad, digamos, ¿no? Bajo el líquido. Y total, pues, obviamente, completo, ¿no? Dice que experimenta una fuerza hacia arriba, ¿no? Vertical hacia arriba, que viene a ser la fuerza de empuje. Y ahí está, llamada empuje, ¿no? O sea que agarro este objeto, lo sumerjo completamente y automáticamente hay una fuerza vertical, ¿no? Es esta fuerza vertical, que viene a ser empuje, ¿no? El empuje. Esa fuerza vertical viene a ser el empuje, ¿ya? Y dice que es igual al peso del líquido desplazado. O sea que el empuje viene a ser igual al peso del líquido desplazado. Tal como les dije anteriormente acá, ¿no? Que este peso de este volumen que se desalojó viene a ser el empuje, ¿no es cierto? Este peso de líquido que se desaloja, ¿no? Todo este pedacito de acá viene a ser el peso del líquido desplazado, que es igual al empuje, ¿ok? Que es igual al empuje. Entonces, jóvenes, queda claro aquí que el empuje viene a ser igual al peso del líquido desplazado. En este caso, miren aquí, mirando la imagen, si yo agarro e introduzco esta figura amorfa aquí dentro del recipiente con este fluido, miren, inicialmente hay un volumen acá, ¿no? Un volumen inicial que está ahí, miren. A ver, ahí. Al introducirse completamente el objeto, ¿no? El objeto amorfo completamente se sumerge bajo el agua, ahí está. Bueno, no siempre agua, ¿no? Bajo el fluido, la palabra más correcta. Bajo el fluido, este experimenta a crecer de volumen, pero sin embargo, el fluido sigue siendo el mismo. Lo que aumentó fue este volumen de este objeto que yo introducí. O sea, miren, acá estaba inicialmente
y creció hasta esta magnitud, ¿no? Entonces, todo este disco de volumen que hay acá, todo este disco de volumen, viene a ser el peso del líquido desplazado, ¿no es cierto? O el volumen desplazado. Ahí está, ¿no? El líquido desplazado, dice ahí, miren. Ese líquido desplazado yo lo llevo a términos de peso y automáticamente voy a saber que es el empuje. ¿Ok? Y aquí vemos, miren, ¿no? Eureka, dice, miren, ahí está. 287 antes de Cristo a 212 antes de Cristo. Miren, mucha esa época ni idea, pero no. Nadie existía, digamos, en esa época. Principio de Arquímedes es un método para determinar el volumen de un objeto irregular, dice. Obviamente, ¿no? Un objeto irregular. Sumergiéndolo en agua, dice, ¿no? Ahí está, miren. Él está en su tina, ¿no? Y ahí se levanta, ¿no? Feliz, digamos, ¿no? Miren cómo el agua salpica, ¿no? Ahí todo eso. Bueno, el empuje que se genera eso, ya sabemos que es un peso, porque esto es peso, ¿no es cierto? Masa, gravedad es un peso de líquido desplazado. Pero ustedes saben, jóvenes, que la masa, ¿no? La masa yo lo puedo llevar a términos de volumen y densidad, ¿no es cierto? Sabemos que densidad, masa, volumen, ¿no es cierto? Así, ¿no? Masa sobre volumen. Entonces, como yo tengo aquí términos de masa, y no me dan aquí, digamos, ¿no? Masa, no me sirve la masa, lo reemplazo por los términos que en sí tiene el objeto, ¿no es cierto? En este caso el fluido, ¿no? De ahí despejo masa y me va a quedar que la masa, densidad por volumen, ¿no? Y de ahí sale, miren esto, aquí tengo la densidad y aquí tengo el volumen. La gravedad es constante. Ahora, la densidad, jóvenes, para el empuje, ¿no? Siempre es la densidad del fluido, ¿ya? Densidad del fluido, ¿ok? No van a colocar la densidad del objeto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de empuje. El empuje siempre es una fuerza que opone, digamos, el propio fluido. Por algo es que va a colocar aquí la densidad del fluido. Y este volumen siempre es el volumen sumergido, ¿ya? Volumen sumergido. ¿Cuánto se sumerge? La cantidad que se sumerja, ¿no? Si es una cierta proporción de este objeto irregular, pues es ese volumen. Si es completo, pues es completo, ¿no? Obviamente. Es muy interesante, jóvenes, este principio, porque lo van a ver mucho en lo que son los cálculos, ¿ya? Los cálculos de física. Veamos acá, miren. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí hay un poco más explicativo otro ejemplo. Miren, acá tenemos un objeto, parece un cilindro de madera o un corcho, ¿no? Que teóricamente se ve que es más denso que el agua, ¿no? O perdón, que el fluido, ¿ya? Y ahí vemos que su fuerza de gravedad es mayor al empuje, dice, ¿no? O sea que su peso, ¿no, jóvenes? ¿Ya? Su peso es mucho mayor a su empuje. Eso me está tratando de decir esto. Que su peso, perdón, que su peso es mayor a su empuje, ¿no? Por algo que cuando esto sea más pesado, obviamente que esto va a llegar a equilibrarse con la tapa del recipiente, ¿no? O sea, se va a sumergir completamente y va a llegar a una superficie donde se equilibre completamente, ¿no? En este caso está apoyado en la tapa del recipiente. Y ahí claramente se ve que el peso es mucho mayor al empuje, ¿no es cierto? O sea que el propio líquido no lo soporta su peso para que esto quede, no sé, pues, sumergido o flotando prácticamente, ¿no? Entonces, para que este objeto suba para arriba o quede flotando, necesitamos un poco más de líquido, ¿no es cierto? Necesitamos un poco más de líquido. El segundo caso, este es el segundo caso. En segundo caso hay una igualdad, miren, donde el peso se iguala al empuje o el empuje es igual al peso. Siempre los cálculos para física, ¿no? Para resolver los ejercicios, siempre vamos a estar en este caso. ¿Ya? Siempre vamos a hacer en ese caso, jóvenes.
Cualquiera de los problemas siempre vamos a igualar en que el empuje sea igual al peso, ¿ya? ¿Y cuándo se va a dar eso? Cuando el líquido con el objeto se establezca el estado de equilibrio, ¿no es cierto? Tal como vemos en la imagen, miren. Este es el peso y este viene a ser el empuje, que siempre va hacia arriba, ¿no? Ahí está el punto de estudio. Aquí va hacia abajo el peso y hacia arriba el empuje. Obviamente que el empuje no está aquí arriba, ¿no? Sino que está perpendicular debajo de este objeto, ¿no es cierto? O sea que acá, ahí está, hacia arriba. El otro caso es cuando sea al revés, ¿no es cierto? El tercer caso. Cuando el peso sea menor al empuje. ¿Cuándo se va a dar esto? Cuando, por ejemplo, nuestro objeto sea, digamos, un ejemplo clásico, mire, un plastofor. Si yo agarro un pedazo de plastofor y lo sumerjo, bueno, lo coloco en un recipiente con un líquido o un fluido, obviamente que el plastofor pues, no se va a hundir, digamos, ¿no? Sino que va a flotar, ¿ok? O sea que en este caso el peso es mucho menor al empuje. El empuje viene a ser más grande que su peso. Ahora aquí, miren, imaginémonos en el caso 1, a ver un ejemplo. Para que suceda esto, imagínense yo agarro un balde con agua, ¿no? En su casa pueden hacer ese experimento, un balde con agua. Colocan un ladrillo, obviamente que el ladrillo va a llegar al fondo, pues, ¿no? Del balde, al fondo del balde, y el empuje pues, va a ser pequeño, ¿no es cierto? No va a ejercer, digamos, fuerza para que el ladrillo se suba hacia arriba, digamos, sino que el ladrillo es más pesado que el fluido que van a tener ahí. Pero si agarran el tercer caso, miren, agarran un corcho o plastocor, como les dije, obviamente que la idea del corcho va a tratar de llegar al fondo del balde, sino que va a flotar, ¿ok? La otra imagen, miren, inicialmente el fluido se encuentra al ras, es cierto, ¿no? De este orificio que hay acá, porque este es un orificio, ¿no es cierto? Este es un orificio que va a llegar agua ahí. Entonces, inicialmente aquí había un volumen, miren. Hay un volumen ahí definido. Pero, ¿qué pasa? Digamos, yo agarro, introduzco este objeto desconocido, ahí lo vemos. Ya lo introducí el objeto desconocido. ¿Y qué pasó, digamos, con el líquido? El líquido empezó a rebalsar, pues, ¿no es cierto? Entonces, crece el volumen y empieza a derramarse o desalojarse prácticamente al otro recipiente que vemos acá, ¿no? A su ladito, ahí está. Y este volumen que se desalojó o que prácticamente rebalsó del recipiente más grande, viene a ser el volumen de este objeto que desconozco. ¿Ok? O sea que ese volumen que se desalojó es el volumen de este objeto. Esa es la explicación breve que hay acá. Perdón. Ya. Entonces, hasta aquí todo claro, ¿no, jóvenes? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, pues en esta diapositiva vamos a mostrar la fórmula de qué se va a utilizar para los cálculos, ¿ya? Y dice, si realizamos nosotros un análisis de empuje, ¿no? Si realizamos el análisis del empuje, dice, el peso del líquido desplazado, tal como les decía anteriormente. Todo ese líquido que se desplace debido a que el objeto se sumerge completamente, viene a ser el peso del líquido desplazado, ¿ya? En sí viene a ser un volumen, pero yo puedo llevarlo a términos de peso, ¿no es cierto? Conociendo su densidad. Entonces, el empuje viene a ser eso, ¿no? El peso del líquido desplazado. Si lo llevo a términos de masa y gravedad, pues va a ser masa por gravedad, ¿no? Y bueno, pero nosotros sabemos que dice la densidad viene a ser la masa sobre la gravedad. De ahí puedo despejar la masa y me va a quedar la densidad por el volumen, ¿no? Entonces yo esto lo puedo, ¿qué dice el compañero? A ver.
Hay preguntas, ¿no? No leí si tiene huecos. Bueno, obviamente, pero no va a tratar de desalojarse del lugar, pero no. Si yo introduzco, digamos, cualquier objeto, por más denso que sea, digamos, obviamente que si es más denso que el fluido que tiene, obviamente que va a estar en este caso, ¿no? En el primero que vimos acá. Uy, perdón. Ahí, este caso va a ser, ¿no? Y si hay un orificio o una abertura, obviamente que el fluido va a tratar de salirse tal como se ve acá. ¿Ok? ¿Qué me dicen? A ver. Que acá en el laboratorio, Fabiana. Fíjate. ¿Y cuál objeto sería? Pues, ah, claro, o sea, este concepto que dice acá, o bueno, esta pregunta, esto lo vamos a utilizar para realizar los cálculos, jóvenes, ¿ok? Para realizar los cálculos que les toquen el examen o con el docente cuando realicen ejemplos, ¿ya? Ahí, digamos, se va a realizar. No puedo decirle qué objeto puede ser que se equilibren acá, digamos, ¿no? Porque puede ser cualquiera, digamos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de fluido. Tal fue como el ejemplo que le di del barco, digamos, ¿no? El barco, por ejemplo, ni idea que se hunde en el mar, digamos, ¿no? Más bien flota. Y sin embargo tiene una cantidad de masa enorme, ¿no? Igual el peso es enorme, ¿no? Depende de las circunstancias. Muy bien, compañero. Claro, también depende del líquido. Obviamente el empuje depende mucho de lo que es de su densidad y de su volumen que se sumerge. ¿Ok? Eso que dice que tiene razón, que flota gracias al comportamiento del aire, porque al ser, bueno, la densidad del barco mayor que la del agua, con la del aire se vuelve densidad media, creo. Y ahí entonces ya Ya. están equilibrados, por eso flota. Sería como el ejemplo del balón, ¿no? Si, digamos, un balón Exacto. le llenamos de aire, pero si le llenamos de agua, ya se hundiría, supongo. O, digamos, de tierra se hunde, con el primer caso. En cambio, si se llena de aire, sería el tercer caso. Exactamente. Bien. Bien, bien. Claro, entre más denso el objeto, obviamente que va a tratar de sumergirse completamente. Pero, sí. ¿Cómo es casero eso? Bueno, le estoy hablando así en palabras vulgares, ¿no? En nuestro medio lo vemos, digamos, ¿no? Un balde, digamos, puede ser cualquier, digamos, recipiente, pues, ¿no? Sí, también influye la gravedad. La gravedad, dice Gutiérrez, Terán, Saez, David, dice. ¿La gravedad también influye? Sí, influye por si acaso. Eso es el peso, dice. Bueno, es más denso. Masa por gravedad. Eso es peso. A ver, flota gracias a los comportamientos del aire. ¿Por qué razón? A ver, compañero. ¿Sabe por qué flota, digamos? Tiene mayor área, digamos, ¿no? Donde se apoye el agua, digamos, ¿no? Y entre mayor área, obviamente el empuje va a ser mucho mayor, por eso también flota, digamos, en el mar, digamos, el barco, ¿ya? Su superficie, digamos, donde está tocando la superficie del mar, es inmensa, bueno, obviamente es inmenso. La forma del objeto influye igual. No tanto, digamos, ¿no? No tanto. Mayormente influye lo que es, depende de su densidad y de su volumen que se sumerge. ¿Ok? Esto no lo entiendo muy bien. A ver, dice, los barcos tienen un comportamiento lleno de aire. Era compartimiento, lo escribí mal. Ah, compartimiento. Ah, perdón, lo leí mal Sí, yo. por eso. Gracias al Sí, aire que tiene sí, dentro. sí. Viva el aire. Sí, sí. Pero más que eso, jóvenes, aparte de eso, claro, se hacen estudios, digamos, ¿no? De ver cómo es el comportamiento, digamos, ¿no? Cuando introducen aire, obviamente que el aire no se va a hundir debajo, digamos, ¿no? Es obvio. Pero más que eso, jóvenes, más que eso, es la superficie, digamos, que está ocupando en el mar, digamos.
¿Ya? Otro poco también eso influye harto, ¿eh? Somos científicos, dicen. ¿Está bien? Igual había otra explicación importante, interesante, no recuerdo en qué materia era, por qué, digamos, cuando sacan de la heladera una gaseosa o cualquier botella con agua, lo sacan a la temperatura ambiente, ¿no? En que estamos ahorita, y eso empieza a sudar, digamos, ¿no? A ver qué dice, ¿no? Pero la forma del objeto influye al momento de... No influye tanto, compañero, no influye eso, ¿ya? El objeto puede ser cualquier objeto amorfo, digamos, ¿no? Aquí lo que interesa es saber, digamos, cuánto es ese volumen que desaloja, digamos. El objeto puede ser cualquiera, ¿no? El objeto puede ser cualquiera. En algunas películas se ve que los muertos flotan. Ya. Es por los gases del intestino. Se llenan de aire. Se llenan de agua en todo caso. Si se llenan de agua no se hundirían. Ya, bueno, sigamos. Está interesante su opiniones. ¿Qué dice? Ya. Bueno, sigamos entonces, jóvenes, ¿ya? Entonces les decía yo que la demostración de la fórmula, decíamos nosotros que el empuje iba a ser igual al peso del líquido desplazado, digamos, ¿no? Entonces, llevándolo a términos de la fórmula general, ¿ya? El empuje viene a ser la densidad del fluido o del líquido que esté, digamos, actuando por ese volumen, ¿no? ¿Cuál volumen? Ese volumen de ese líquido que se desalojó. En este caso, si vemos la imagen acá, viene a ser este volumen de acá, ¿no? Ese volumen de ahí, ¿ok? Multiplicado por la gravedad. La gravedad ya sabemos que es constante, ¿no es cierto? Es un valor constante, ¿ya? Entonces, sabemos nosotros, dice, que el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido, dice, ¿no? Es lógico, bueno. Entonces yo, en vez de ponerlo volumen del líquido desplazado, yo puedo reemplazar por volumen del cuerpo sumergido, ¿no? Obviamente, siempre y cuando, esta ecuación es válida cuando, o sea, el volumen sumergido puedo colocar acá cuando T completamente sumergido, ¿no es cierto? Todo el cuerpo, el objeto T, bajo el agua, o sea, que no haya ninguna superficie que esté flotando, ¿ya? Tal es el caso de la pelota, cuando le aplicaba el segundo caso, ¿no es cierto? Aquí, miren. Agarro y lo sumerjo completamente al balón. Al sumergirlo completamente el balón, directamente digo que el volumen sumergido, ¿no? Viene a ser igual al volumen del cuerpo, digamos, ¿no? El volumen sumergido viene a ser igual al volumen del cuerpo. Es por eso que la ecuación queda finalmente que densidad de líquido por el volumen del cuerpo sumergido multiplicado por la gravedad me va a dar el empuje. Y aquí abajo hice una nota, ¿no? Perdón, hice una nota, ¿no? Dice, hay que tomar en cuenta, dice, que si todo el cuerpo está sumergido, obviamente, ¿no? Tal es el ejemplo este. Si todo el cuerpo está sumergido en un fluido cualquiera, el volumen del cuerpo, o sea, el volumen del cuerpo sumergido, o sea, todo este cuerpo sumergido, será igual al volumen del cuerpo. O sea que el volumen del cuerpo viene a ser el volumen sumergido. ¿Ok? Siempre y cuando se encuentre en esta situación, ¿no? Que esté completamente sumergido. Por eso es que dice que el volumen, que si todo el cuerpo está sumergido, el volumen del cuerpo sumergido será igual al volumen del cuerpo. ¿Ok? Medio confuso suena la teoría esta, pero es cierta, ¿no es cierto? El volumen sumergido que ustedes van a colocar acá, o el volumen del cuerpo sumergido, viene a ser todo este volumen que tiene el cuerpo. ¿Por qué? Porque todo lo que se sumergió es el volumen del cuerpo en sí. ¿Ok? Siempre y cuando esto va a ser válido cuando esté completamente bajo el líquido. ¿Ya? Sumergido completamente. Pasemos a los cálculos. A ver. Bueno, anteriormente hice con el grupo esto. Borrémoslo esto.
Ya aprovechemos eso. Miren acá, jóvenes, tenemos bueno, le saqué captura, digamos, al simulador. Por si acaso, esto no sé si lo van a poder abrir el simulador. Creo que estaba mal el link de esa página, no sé, pero por suerte pude sacarle captura, digamos, para hacer los cálculos que necesitamos. Y bueno, pues aquí lo que se pretende ahora demostrar es encontrar el empuje, ¿no? El empuje que hay acá cuando yo sumerjo completamente este objeto bajo el agua, o perdón, bajo el líquido en este caso. Que obviamente el líquido es agua, digamos, ¿no? Es agua el líquido. Entonces, miren, inicialmente tengo una balanza, ¿ya? O un medidor de masa. Y está, digamos, colgado de un objeto, ¿no? Este objeto tiene una masa conocida que tiene 200 gramos. Si yo agarro lo peso, o bueno, mido cuánto mide, me mide los 200 gramos, ok. Pero a mí no me interesa saber eso, digamos, no me interesa saber cuánto vale esta tensión acá. Ya, yo hago un corte, ¿no? Y voy a obtener la siguiente fuerza, ¿no? Siempre hacia abajo tengo el peso, ¿no? Y hacia arriba pues viene la tensión, ¿no? La tensión. Es por eso que hice esto, ¿no? Sumatoria en el eje vertical, tomando hacia arriba el positivo, o sea, el sentido le di hacia arriba positivo, igual a 0, y obtengo la fuerza, ¿no? La fuerza que tengo acá. La tensión, como va hacia arriba es positiva, le resto el peso y lo igual a 0. Por lo tanto, aquí digo que la tensión va a ser igual al peso, pues, ¿no? En el aire, ¿no? Por si acaso, esto no está tocando el agua, ¿no? Este objeto está en el aire ahorita, inicialmente está en el aire. ¿Ya? En este caso es cuando ya yo lo sumerjo completamente, pero acá está en el aire, completamente en el aire. A la vez puedo conocer, digamos, la tensión, ¿no? Sabemos que peso es igual a esa masa por la gravedad, ¿no? Y al mismo tiempo puedo saber cuánto vale la tensión. ¿Cuánto creen que vale la tensión, jóvenes? A ver. Jóvenes, ¿cuánto creen que vale la tensión? Si dice que es igual al peso. $1,96 newton. Ya, 1,96. ¿Cómo lo sacó eso? Multiplicando 200 gramos, que es 0,2 kilogramos por la gravedad. Muy bien, eso es. Así lo hizo, ¿no? Sí. Muy bien. Así es. Está bien. Entonces decimos que la tensión es 1,96 newton. Y dice que también es igual a ¿qué? Al peso, ¿no? O sea que el peso también vale 1,96. ¿Ya? 1,96 newton. Listo. Es por eso que lo coloqué acá, miren, en el anterior grupo se lo coloqué ahí. ¿Ok? Ahora pasemos al otro caso, miren ya. Ahora ya donde el caso es que ya el objeto ya no se encuentra en el aire, sino que lo sumerjo completamente, ¿no? O sea que está sumergido completamente. ¿Y qué pasó? Miren, inicialmente había una cierta cantidad de líquido, ¿no? En este caso está el ras del pico del recipiente. Al introducir, digamos, este objeto, agarra y el fluido empieza a desalojarse, ¿no? Empieza a desalojarse a este otro vacío o a este otro recipiente, ¿ya? Y marca, miren, una masa conocida de 74 gramos, ¿no? O sea que la cantidad que desalojó es 74 gramos. 74 gramos de líquido desalojó. Tal como lo vemos ahí, miren. Esa cantidad de líquido, ¿no? Es lo que desalojó este objeto. Por lo tanto, yo necesito conocer cuánto es este empuje, digamos, ¿no? Cuánto es este empuje que ha ofrecido acá, digamos, cuando yo agarré y sumergí completamente el objeto. Al sumergir completamente el objeto, automáticamente el fluido me ofrece una fuerza de empuje, ¿ya? Me ofrece una fuerza de empuje que es contraria al peso. Sabemos que el peso siempre va a ir hacia abajo, ¿no? Ahí está el peso. ¿Ok? Y además de eso yo hago un corte acá y también tengo una tensión que va hacia arriba, ¿no? Siempre la tensión hacia arriba. Y ahí tengo tres fuerzas, miren, ¿no? Con diferentes sentidos. Por lo tanto, voy a poner a favor del peso. Miren, a favor del peso le di el sentido positivo. Ya, no importa, digamos, si quieren pueden hacerlo hacia arriba, no interesa. Al despejarse van a dar cuenta de lo esto. ¿Quién te viene a hacer una tensión?
Pero si se dan cuenta, esta tensión de aquí no va a ser la misma de acá. ¿Por qué? Porque aquí ya está actuando otra fuerza, ¿no? La fuerza del fluido. Por lo tanto, yo a este lo he llamado una tensión 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser diferente. Diferente, va a ser que tú estás sumergido en agua y aquí estaba en el aire, digamos, ¿no? O sea que no había otro objeto, digamos, o en este caso un efecto físico que es el agua, digamos, ¿no? Que altere, digamos, su naturaleza. ¿Ya? Entonces el problema aquí va a ser, tenemos tres incógnitas, ¿no? Tenemos tensión, peso y empuje. ¿Qué es lo que quiero saber yo? El empuje, ¿no? Porque eso se trata esta experiencia, encontrar el empuje. Entonces hice una sumatoria de fuerza en el eje vertical, obviamente, porque es ahí donde hay, el equilibrio se va a dar, ¿ya? Igual a 0, tomé el sentido del peso hacia abajo positivo y bueno, el peso positivo y las otras dos fuerzas que van hacia arriba van a ser negativas, ¿no? Aquí es tensión 1 por si acaso, ¿ya? Igual a 0. A ver, ¿conozco el peso? ¿Lo conozco, jóvenes, o no lo conozco? 1,96 newton. 1,96 newton, ok. Ahí está, eso. ¿Conozco el empuje? No lo conozco, ¿no? El empuje es lo que yo necesito encontrar. ¿Conozco la tensión? ¿Lo conozco o no lo conozco? No, No. No la conozco, ¿no? ¿Por qué? A ver. porque experimenta otra fuerza igual que el empuje. Exactamente, compañero. Experimenta el empuje. Exactamente. Exactamente. O sea que esta tensión va a ser diferente a la que tenía aquí inicialmente, ¿no es cierto? Perdonen. Creo que esto no se estaba moviendo, ¿no? Perdonen, jóvenes. Es que estaba utilizando el API donde podía escribir y creo que el ratón no me dejaba mover. A ver, volvamos a explicarlo así más rápido esto. Miren, inicialmente teníamos aquí ¿qué se llama? Una balanza, ¿ya? En el cual está suspendida, o bueno, tiene un objeto de masa de 200 gramos, le decía, ¿no? Aquí el objetivo es saber, digamos, cuánto vale esta tensión que está actuando, digamos, ¿no? La propia balanza. Por lo tanto, hago una sumatoria de fuerza en el eje vertical, les decía, ¿no? En este punto, miren, ¿no? Ubico la fuerza, como hacíamos en física 1, ¿no? Cortábamos el plano o las poleas o el sistema de fuerzas, de vectores, todo eso, ¿no? Y hacíamos una sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, corto acá y tengo hacia arriba la tensión y hacia abajo el peso, ¿no? Hago una sumatoria en el eje vertical y dije que la tensión se va a hacer igual al peso siempre y cuando el objeto no se introduzca dentro del fluido, ¿ok? Entonces, un compañero de ellos, yo le puse la ecuación, ¿no? Que la tensión es igual al peso y además el peso es igual a masa gravedad, ¿no? Y al mismo tiempo el compañero directamente me dio el resultado, que era 1,96. Perdón. Entonces yo le pregunté cómo lo sacó, digamos, ¿no? Ese 1,96. Y la explicación era sencilla, ¿no? Si yo conozco la masa que tiene el objeto, que era 200 gramos, sería 0,2 kilogramos, dijo el compañero. A eso lo multiplicó por la gravedad y obtuvo ese valor, ¿ya? Entonces, podemos sacar como conclusión acá que esta tensión va a ser igual a su peso. Por lo tanto, su peso vale 1,96, ¿ya? Inicialmente vale 1,96. Perfecto. Ahora nos vamos al otro caso. Al caso donde el objeto, ¿ya? Donde el objeto completamente se sumerge bajo el fluido, ¿no? Entonces aquí ya es otro nivel el cálculo, ¿no? Ya se hace más diferente, digamos, ¿no? Ya no está en el aire, sino que está bajo un fluido. Y un fluido, digamos, ya hemos visto que experimenta, digamos, una fuerza vertical hacia arriba, que viene a ser el empuje, ¿ya? Entonces, miren, lo sumergió completamente el objeto, y como el fluido se encontraba al ras del pico, al sumergir, digamos, un objeto, obviamente que va a experimentar un fluido desalojado, ¿no? Va a tratar de desalojarse esa cantidad de volumen que se introdujo acá al recipiente. O sea que la cantidad de volumen que se metió dentro del recipiente va a ser lo que va a salir al segundo recipiente de acá abajo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo podemos ver que la balanza marcó 74 gramos. O sea que la cantidad de fluido que desalojó el recipiente grande al recipiente chico era 74
gramos. ¿Ya? Y aquí pues marcó, miren, ¿no? Marcó la romana 126 gramos, ¿no? Marcó esa cantidad de masa, miren, ¿no? Cómo es que el fluido le resta, digamos, ¿no? Cantidad de peso, digamos, podríamos decir, ¿no? Entonces aquí miren, yo para saber cuánto vale el empuje, porque esa es mi incógnita de mis jóvenes, cuánto es lo que vale el empuje, yo hago, digamos, lo llevo a términos de diagrama de cuerpo libre para hacer una sumatoria de fuerzas en el eje vertical, y nuevamente corté acá la tensión, y volví a preguntar acá, ¿no? ¿Esta tensión, jóvenes, va a ser la misma que esta? Y ustedes me dijeron que no, ¿no? Me hicieron muy bien, digamos, ¿no? Están en lo correcto, no va a ser igual, ¿ya? No va a ser igual. ¿Por qué? Porque ya este objeto está experimentando otro tipo de fuerza, ¿no? Está dentro de un fluido, es muy diferente. Por lo tanto, al realizar la sumatoria de fuerza y viendo las variables y las constantes que yo conozco, llegué a esta ecuación, ¿no? Que el peso, tomando el sentido hacia abajo positivo, el peso restando el empuje menos la tensión, me tiene que dar cero, ¿no? Tiene que quedar en equilibrio. Por lo tanto, iba preguntando, ¿el peso lo conozco? Me dijeron que sí, ahí está el peso, lo conozco. Es el peso del objeto en sí. ¿Conozco el empuje? Me dijeron que no, porque esa es la pregunta, ¿no? Ok. Y ahora le pregunté, ¿conozco la tensión? Tampoco me dijeron que no, digamos, no es la tensión que hemos calculado inicialmente, sino que aquí ya es otro tipo de tensión, ¿no es cierto? ¿Y cuánto sería ver esa tensión, jóvenes, a ver viendo la imagen? Sería igual a esa masa por la gravedad, ¿no es cierto? Porque esa tensión viene a ser un peso, ¿no es cierto? Pero no es, digamos, esta misma tensión, sino que aquí ya es muy diferente. La masa cambia, ¿no es cierto? Miren, la masa ahora es 0,126 kilogramos, ¿no ven? ¿Se ubican o no? Sí. Chicos, Sí, sí. Sí, muy bien. auxiliar. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y aquí le aumentan la gravedad, pues, ¿no? La gravedad. Metros segundo cuadrado. ¿Cuánto le bota a esa tensión uno? A ver. 1,23. 1,2348. Ya. Por ahí, ¿no? Newton, ¿no? Newton. Entonces ya tengo, ¿no? Las tres incógnitas. O sea, ya tengo, digamos, cómo puedo conocer el empuje. De ahí puedo despejar el empuje. Como aquí este término está restando, lo paso para el otro miembro a sumar. Y me quedaría de la siguiente manera, que el empuje va a ser igual a ese peso menos esa tensión, bueno. Y al mismo tiempo reemplazar, miren acá. Como el peso ya lo conozco, era 1,96, no cambia eso. Le resto la tensión, pues, ¿no? Que sería 1,23. Y así obtengo lo que yo necesito. A ver, aquí sería 3, 7, y 1 menos 1, 0. ¿Se entiende, chicos, cómo es o no la dinámica de este laboratorio? Sí, Sí, se entiende. Sí, ¿no? Sí. Es bonito el tema, es interesante. Entonces, miren, jóvenes, ahí obtengo lo que es el empuje. El empuje de la fuerza que está ejerciendo el propio fluido cuando yo introduzco un objeto. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta al respecto? Esos 126 gramos, disculpe, ¿por qué lo implementó si antes era 200 gramos? ¿O de dónde lo había sacado? No entendí. ¿Cómo? A ver, está buena la porque pregunta. Esos 126 gramos, ¿qué eran? Disculpe. Es el valor de la Muy masa bien. El valor de la masa cuando se introduce en el bajo el agua. líquido. Ajá, en el agua en este caso. O ¿Ya? sea, ¿y los 200 gramos dónde quedarían ahí? ¿Esa parte o cómo? Ah, muy bien. Es que aquí, digamos, es que el los 200 empuje, gramos que marcó no está, digamos, bajo el agua, sino que está en el aire, podríamos llamarlo, ¿no? En el ambiente. En cambio, aquí marcó 126 porque ya se introdujo bajo el agua. O sea que ya va a ser menos, va a ser su marcación aquí en la balanza. ¿Por qué razón? Por la razón del empuje. Porque esto me resta, digamos, ¿no? La cantidad
de que está este número acá, me lo restó, miren, si se dan cuenta. ¿Ya? Me lo restó prácticamente. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Muy bien. Pueden experimentarlo eso por si acaso, ¿no? En su casa, como les dije. Pueden colocar, no sé, cualquier objeto, pues un vaso de agua y pueden colocar, no sé, pues un huevo, digamos, ¿no? Y ver, digamos, ¿no? Pueden medir, digamos, cuánto es lo que... Medir primero inicialmente cuánto es el fluido, y después introducen el huevo y ven cuánto es lo que se sube a la cantidad de... O sea, cuánto es lo que sube de agua, ¿no? Cuánto es la cantidad que desalojan. Sacan su diferencia ahí y van a obtener el volumen del huevo. ¿Se dan cuenta? Para no ir muy lejos, digamos, en la casa podemos hacerlo incluso. Bueno, de aquí lo que me interesa a mí es conocer esta masa, pues, ¿no? La masa del líquido desplazado. ¿Ya? ¿Para qué voy a necesitar esta masa de líquido desplazado? Para encontrar la densidad del bloque, porque no conozco esta densidad, estoy trabajando a ojo cerrado, no sé cuánto vale su densidad. ¿Ya? Ya conozco el empuje. Ahora necesito yo saber cuánto vale su densidad. Pues. Conozco la masa del objeto, sí la conozco, pero no conozco su volumen, ¿no? No sabemos si este objeto es cilíndrico, tal como se ve acá, o cuadrado, o cubo, no sabemos, ¿no? Lo que queremos saber es cuánto vale su volumen. Por lo tanto, jóvenes, nos vamos a la última diapositiva. La tengo ya, la tengo. Ya, perdón. Ahora sí. Entonces nos vamos a la última diapositiva y hacemos los cálculos, ¿no? Miren, lo que me interesa a mí de esta anterior diapositiva es saber cuánto era su masa desalojada, ¿no? O perdón, su líquido desalojado. Y esa masa es 74 gramos, ¿no? Entonces yo agarré esto y lo volví a copiar acá, miren. La masa del líquido desalojado era 74 gramos, ¿ok? Lo que necesito saber es yo cuánto vale este volumen de ese cuerpo. En este caso, este pedacito de cilindro o cubo, qué sé yo, digamos, lo que sea, ¿no? Necesito saber cuánto es ese volumen. Por lo tanto, lo que hice yo fue de la famosa fórmula de densidad igual a masa volumen. Sabemos que la densidad es igual masa sobre volumen, ¿no? De ahí despeje, digamos, el volumen va a ser igual a la masa entre densidad, digamos, ¿no? Eso fue lo que hice acá, ¿no? Donde la masa viene a ser la masa del líquido desplazado o desalojado entre la densidad del fluido. Como la densidad del fluido, para no ir muy lejos, es agua, ¿no? Sabemos nosotros que la densidad del agua, si lo llamo a término de decimal, es 1 gramo centímetro cúbico. Se lo llama al sistema internacional, es 1000, ¿no? 1000 kilos metro cúbico. A ver, están preguntando en el chat, creo. A ver. Voy a leer un ratito, ¿eh? A ver, ¿qué dicen acá? A ver. Creo que es pura payasada acá, ¿no? Dice, si tiene una rosa amarrada. Dice. Creo que eso ya es chiste, ¿no? A ver. Creo que se refería a roca auxiliar. Ah, bueno, a ver qué dice acá, está interesante. Cuando se lo sumerge al agua, la fuerza de empuje resta al peso de 200. No es peso, por si acaso, es masa eso, ¿ya? Donde queda solo 126. Exacto, compañero, tiene razón, pero no diga peso porque era masa eso, ¿ya? Está bien su lógica, pero es masa, ¿ya? Sigamos, a ver. Sería como la fuerza de apoyo para que la tensión no haga todo el trabajo. Sí, muy bien. En pocas palabras, dice Bárbara Humani. Mis estimados, dice, la tensión es igual al peso. Claro, es igual al peso, pero en el aire, ¿no? En el primer caso. ¿Ya? Pero cuando se sumerge bajo el agua, ya no es igual. ¿Ya? Cuando no se ve afectado por el agua. Exacto, compañero, muy bien. Masa, dice, sorry, dice. Ya, está bien, compañero. Buen aporte. Creo que han leído el documento que mandó el docente, ¿no? Está bien.
Bueno, entonces le decía, para no llevar, digamos, a convertir estos 74 gramos a kilogramos, mejor preferí trabajarlo en el sistema decimal, digamos, ¿ya? Donde la densidad del fluido era 1 gramo centímetro cúbico y bueno, pues lo trabajé en gramos nomás, ¿no? Bueno, aquí pueden ver que esto con esto se va y me queda que 74 entre 1 me da lo mismo nomás, ¿no? Entonces no cambia en nada. Por lo tanto, me quedó que 74 centímetros cúbicos es el volumen del cuerpo. O sea que ese cuerpo que estaba de 200 gramos de masa, tiene 74 centímetros cúbicos de volumen. O sea que su volumen del cuerpo es 74 centímetros cúbicos. ¿Ok? Y además dice que es igual al volumen total sumergido del cuerpo. O sea, ¿qué es el volumen total? Pues, ¿no? El volumen total sumergido del cuerpo, tal como lo vimos aquí, miren, en la nota. Miren acá, es igual al volumen, ¿no? El volumen del cuerpo sumergido será igual al volumen del cuerpo. Es lo que tratamos de explicar acá. O sea, que el volumen del cuerpo es igual al volumen total sumergido, ¿no? De ese propio cuerpo. ¿Qué más necesitamos? Bueno, la masa del cuerpo era 200. Inicialmente sabemos que valía 200. Aquí está. No cambia, miren, 200 y aquí también es 200, ¿no? Es constante, 200 la masa, ok. Y la masa del cuerpo, a ver. Creo que está un error. Sí. La masa del cuerpo no es del cuerpo. Es del líquido esto, ¿ya? Dejémoslo como masa, ¿ya? Era 74 gramos, ¿no? Ok. Ahora, utilizando la ecuación de la densidad otra vez, para encontrar la densidad del bloque, porque le puse densidad del bloque, ¿ya? Densidad del bloque va a ser igual a su masa del bloque dividido entre su volumen del bloque, ¿no? O del objeto. Como la masa del bloque era lo que se desplazó prácticamente, ¿ya? Perdón, su masa del bloque eran los 200 gramos, ¿ya? Y el volumen lo hemos encontrado con la masa que desalojó, ¿no es cierto? Aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí podemos ver, miren, la masa del líquido desplazado entre su densidad del propio líquido, voy a obtener el volumen del cuerpo, que es igual al volumen total sumergido de ese cuerpo, ¿ok? Entonces, como ya conocía la masa del cuerpo, era constante, lo único que calculé fue el volumen del cuerpo en sí, utilizando la fórmula de densidad, voy a obtener la densidad del bloque. ¿Tengo la masa del cuerpo? Sí, era 200, ahí está. ¿Tengo el volumen del cuerpo? Sí, lo calculé, 74 centímetros cúbicos. Al hacer esa división, a mí me dio 2,7027 gramos por centímetro cúbico. ¿Ok? Así es como se calcularía la densidad de ese objeto desconocido, tal como lo vemos acá, ¿no? Es un objeto desconocido que pudimos encontrar su volumen, podemos encontrar su densidad, que es lo que pedía uno de los objetivos, ¿no es cierto?, de este laboratorio. Ustedes lo calculan teóricamente utilizando la fórmula, ¿no?, de Arquímedes, utilizando la famosa fórmula que es esa, ¿no?, que el empuje igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido, ¿ya? El volumen sumergido, ¿ya? El volumen sumergido viene a ser todo el volumen del cuerpo, pues, ¿no es cierto? El volumen sumergido viene a ser igual al volumen 74. Perfecto. Y obviamente aquí tiene que darle idéntico, ¿no? Que el empuje teórico tiene que ser aproximadamente igual el empuje teórico tiene que ser igual o idénticamente similar al empuje experimental. ¿Ok? El experimental creo que nos botó 0,73. Y el teórico, pues, utilizan la fórmula. ¿Ya? La densidad ya saben que es 1000, la gravedad es 9,8 y el volumen sumergido ya saben cuánto es. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Escucho. ¿Puedes repetir la parte del peso del bloque? Es que eso se me cortó un poco, no lo escuché bien. ¿Cómo? A ver. La parte donde dice peso del bloque, o no sé, peso bloque, es que se me cortó el internet hace rato y recién me volvió.
Peso del bloque. Ya. ¿Era en esta diapositiva o en la otra anterior? Sí, en esa donde dice la respuesta 2.7027 gramos sobre centímetro Ah, ya, cúbico. ya. No, no es el peso del bloque, es masa del cuerpo. ¿Ya? Ah, ya. O sea, la masa del cuerpo es constante para nosotros, ya el simulador nos lo dio, digamos, ¿no? O sea, le damos nosotros al simulador que tenga esa masa, puede ser cualquiera esa masa, ¿no? Puede ser 500 o la masa que sea, pues, ¿no? Pero aquí yo lo trabajé con 200, ¿ok? Yo dije 200 va a ser su masa de este objeto, entonces yo fácilmente lo copié nomás acá, ¿ok? Se copia nomás la masa del cuerpo, ahí está 200 gramos, Ya. ¿ya? Ahora, el problema sería encontrar el volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo, la única manera de encontrarla era con la fórmula de densidad, pues, jóvenes, ¿ya? Como conocía la masa del líquido desplazado, o sea, conocía esa masa que se desalojó, aquí el mismo simulador me lo botó, miren. Ahí está, este pedazo de líquido. O sea, esta masa de líquido es la masa que desalojó prácticamente este objeto al ser sumergido, ¿ya? Al ser sumergido esa masa, pues yo obtuve, digamos, la masa de líquido desplazado o desalojado. Como yo quiero saber cuánto es el volumen, fácilmente lo dividí entre su gravedad, perdón, entre su densidad y obtuve lo que es el volumen del cuerpo, que dice que es igual al volumen total sumergido del cuerpo, ¿no? Y es lógico, ¿no? Si yo agarro, aquí tengo el fluido, lo sumerjo completamente, este volumen del cuerpo va a ser igual al volumen sumergido. Pues miren, ahí está. Aquí mismo lo anoté, miren. Este volumen del cuerpo que tiene el propio cuerpo va a ser igual al volumen sumergido. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Muy bien. Muy bien. Entonces ustedes jóvenes lo calculan ya. Teóricamente lo calculan con la formulita esa y van a ver que tienen que darle similar, ¿no? A ver, hay una pregunta más, a ver. En la experiencia vamos a dibujar lo que está ahí. Si desean, lo dibujan, ¿ya? Pero en el fundamento teórico, donde le dije hacer un gráfico, pueden hacer, no siempre, digamos, el mismo gráfico, tal como ven acá, digamos, a ver qué tengo. No siempre este mismo gráfico, sino que pueden hacer, perdón, aquí se realizaron un gráfico, dice, ¿no? Solo uno hacen ya. Pueden hacer, no sé, un vaso con un corcho, no sé, pues jóvenes. Imagínense, a ver. Solo es un gráfico nomás ya. Pueden hacer un gráfico. No todo, por si acaso, esto es nomás para el ejemplo de la aplicación. Si quieren, pueden hacerlo, tal como está, digamos, la diapositiva. Ya no hay problema de eso. ¿Ya? Ustedes saben que hay que mirarse haciendo las cosas, ¿no? Tratar de hacer lo más bonito posible. El esquema sería las dos masas, ¿no? Lo que está mostrando ahorita, ¿no? Eso sería el esquema, ¿no? Sí, sí, está bien. O puede hacer este también, ¿no? Cualquiera de esos. Ya, gracias. Bueno, y como conclusión, jóvenes, me realizan dos conclusiones generales respecto a lo que hemos visto, ¿ya? ¿Ok? Va a tomar lista, disculpa. Anótense, por favor, en el chat. Ok. A ver, ahorita, ¿cuántos son? Uy, son hartos, ¿no? 87, a ver, menos 2, 85 serían. Menos el ingeniero, 84, ya. Ya, escriban su apellido, por favor. Sí. No le cambien este. Los cálculos quiero que me lo detallen, ¿no? Tal como lo ha hecho este garabato tan feo aquí yo. Quiero que lo detallen bonito, así, ¿ya? No lo hagan directo también, como lo hice acá yo en la diapositiva. Eso sí les encargo, ¿ya? No entendió calcular teóricamente. Está fácil, miren, solamente seguir esta fórmula que está acá, miren. Que el empuje es igual a densidad, gravedad por volumen sumergido. El volumen sumergido ya saben que cuánto vale, 74 centímetros cúbicos. La densidad la conocen. Y la densidad, pues, ya saben, pues, ¿no? La
densidad es la densidad del fluido. Pues, ¿qué fluido es? Agua, ¿no? Bueno, escriban. A ver.